El ingeniero Guillermo J. Tarelli es ingeniero zootecnista graduado en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con una maestría en control de plagas y su impacto ambiental, plagas urbanas y vectores de enfermedades de la Universidad Nacional General San Martín, Centro de Plagas e Insecticidas. Docente de la Cátedra de Zoología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, con amplia experiencia laboral, capacitando sobre el uso y aplicación de plaguicidas para control de plagas urbanas y vectores a usuarios en América Latina y el país. Gerente del negocio local de salud ambiental en Chemotécnica Sociedad Anónima, vamos a escuchar y ver la ilustración de un trabajo tan vigente, sobre todo en granjas de ponedoras. Lo vemos y oímos. Buenos días, gracias a todos por estar ahí. Gracias a los organizadores de la 7ª Jornada Avícola. Para nosotros es un honor estar presentes. La verdad que es nuestra primera participación activa y como Chemotécnica somos una compañía que tiene más de 70 años y hemos trabajado permanentemente en desarrollar estrategias de manejo integrado de plagas. Y todo lo que es producción intensiva, la avicultura y la porcinocultura fundamentalmente demandan de la implementación de este tipo de estrategias precisamente por los escenarios en los cuales se desarrollan y por brindar lo necesario muchas veces para que las plagas estén presentes. Dicho eso, tenemos que reconocer lo que históricamente cualquier plaga, así como los patógenos requieren de su famosa triada epidemiológica, las plagas requieren de agua, refugio y alimento. Y como decía antes, los escenarios propios de la producción intensiva, en lo que tiene que ver con la avicultura, las granjas de ponedoras y las granjas de parrilleros, son escenarios que, por su fisonomía, van a brindar permanentemente sustratos a partir de los cuales las plagas proliferen, en este caso la mosca doméstica, porque en esos sustratos va a haber materia orgánica para que proliferen los estadios juveniles, porque los adultos van a encontrar también su fuente de alimento y porque permanentemente van a encontrar sitios donde refugiarse y a partir de ahí perpetuarse en el ambiente. Entonces, si consideramos que la plaga en este caso es mosca doméstica, también lo que tenemos que empezar a definir un poquito es cuáles son o por qué este mote de plaga doméstica, cuando en realidad estamos en ámbito de producción pecuaria, ¿no? Bien sabemos que mosca doméstica posee estadios larvales, posee estadios adultos, que la mosca es un díptero, que es un organismo que tiene capacidad de desplazamiento por sí solo, por su propio comportamiento y por sus propias estructuras morfológicas, y que las larvas van a desarrollarse en materia orgánica con alto contenido de humedad, y a partir de ahí es donde tenemos que empezar a conceptualizar por qué, si es o no una plaga doméstica o es una plaga pecuaria, y dónde se cruzan estos escenarios. La importancia como plaga fundamentalmente está dada porque históricamente se conoce, y hay mucha información relevante al respecto, de que son individuos que tienen una alta potencialidad de transmitir patógenos. ¿Cuál es el concepto de plaga? ¿O por qué desde la visión antropocéntrica definimos un organismo como plaga? Porque estando presente en un ambiente, de alguna manera va a interferir con el quehacer convencional del ser humano, porque va a contaminar una posible fuente de alimentación, porque va a deteriorar, que no sería el caso de las moscas, las estructuras edilicias, o porque va a transmitir enfermedades. Siempre desde una visión antropocéntrica, eso está más que claro, entendiendo que el hombre en realidad es de las últimas especies animales que ha habitado la Tierra, ¿no? La mayoría de los insectos están desde hace mucho antes que el mismo hombre. Pero sí desde el punto de vista, o desde el punto de vista sanitario, son un problema las moscas cuando están presentes. ¿Por qué? En primer lugar, por los sitios de cría. Se crían en sitios con alto contenido de materia orgánica, con humedades que rondan del 85 al 95%, nunca del 100%, porque en el caso de mosca doméstica no tiene la capacidad de desarrollar bajo anegamiento. Si hay un estrato inundado, la mosca no tiene la capacidad de respirar, de intercambiar oxígeno, por lo tanto, la larva de mosca, ¿no? Por lo tanto, va a morir. Entonces, mientras exista materia orgánica y un alto contenido de humedad, pero no cercano al 100%, las moscas van a proliferar sin ningún problema. Estos sitios de cría, más en el caso de las aves, suelen tener una alta carga microbiana.
Entonces, el lugar a partir del cual se están criando, donde van a desarrollar su ciclo de vida, contiene una alta carga de patógenos. Bueno, a partir de ahí es que la mosca de por sí es un mecanismo de transmisión, muchas veces mecánica y otras no tanto, de este tipo de enfermedades. El alto potencial biótico. Cuando hablamos de alto potencial biótico, consideramos la velocidad con la que desarrollan los ciclos de vida y la capacidad de multiplicación que tienen las moscas. En este caso, sabemos que, y lo vamos a ver brevemente después, estamos en presencia de individuos que entre 9 y 12 días desarrollan su ciclo de vida, es decir, de huevo a adulto. Apenas en 24 o 48 horas las hembras están aptas reproductivamente y la capacidad de oviposición que tienen es muy alta y la superposición de generaciones también lo es a lo largo de la temporada primavera-verano, que son o es el periodo en el cual se dan las condiciones de humedad y temperatura ideales. Entonces, este alto potencial biótico también hace que tengamos que poner un poco más la lupa en cómo desarrollan en los distintos ámbitos. El hábito alimenticio. Bien sabemos que las moscas, por sus piezas bucales, tienen un aparato bucal chupador en esponja, necesitan alimentarse de líquidos. Para alimentarse de líquidos tienen que generar una predigestión externa, por lo tanto regurgitan una batería enzimática que va a degradar y a licuar los alimentos a partir de los cuales se van a alimentar. Y por último, el hecho de que en su cubierta, en este caso sí hablando de las moscas adultas, por ser sumamente pilosas, a través de las patas, de la cobertura corporal del exoesqueleto general de la mosca, y por deambular de un lugar al otro libremente, son potenciales transmisores de algunos patógenos. ¿Qué patógenos fundamentalmente? Bacterias, virus y hongos, y como bien mencionamos recién al pasar, a partir de su traslado mecánico, a partir de las heces y a partir del regurgito, es que son potenciales transmisores de estas enfermedades. Y ahí, si se quiere, este tilde que podemos hacer en las moscas como un problema sanitario o como una plaga de importancia sanitaria. ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué en algún momento hicimos referencia a si realmente son plagas pecuarias o si son plagas urbanas, ¿no? Bueno, precisamente por las condiciones en las cuales se crían y por las características de vuelo que tienen como para contaminar distintos tipos de ámbitos. Acá lo que vemos es básicamente su clasificación. Son moscas que están dentro del orden de los dípteros. Moscas hay un montón. Utilizando el paraguas de mosca, el nombre moscas alberga un montón de género y especies. En este caso dijimos, vamos a hacer hincapié fundamentalmente en mosca doméstica, porque precisamente es la que mayor nivel de conflictos genera. Tienen reproducción de tipo sexual. ¿Esto qué indica? Que hacen falta machos y hembras. Desde el punto de vista de la biología, lo importante a destacar acá es que hay muchas otras especies de moscas que van a ser fecundadas por un solo macho. Es decir, hace falta también la presencia del macho y de la hembra, pero que la espermateca de la hembra se va a cargar con el fluido seminal de un solo macho. En el caso de mosca doméstica eso no ocurre. Por eso, la técnica del insecto estéril y la posibilidad de generar liberaciones inundativas de machos estériles de mosca doméstica no es una herramienta amigable de control, porque precisamente la hembra puede ser fecundada por más de un macho. Se multiplican a partir de la postura de huevos. Eso que están viendo ahí es una hembra poniendo huevos con su ovipositor evaginado. Normalmente no se ve a simple vista porque es como una suerte de telescopio invaginado dentro del abdomen. Pero la hembra lo expone a la hora de generar esas oviposiciones. Oviposiciones de 200 a 300 huevos, que son moscas, no son tontas, no las van a oviponer todas en simultáneo. A lo largo del periodo de oviposición van a generar posturas en racimo, pero de 20 o 30 huevos aislados en distintos puntos del sustrato, del residuo orgánico, de manera de, en cierta medida, distribuir la densidad de larvas potenciales y de minimizar la competencia por alimento. Por lo tanto, la proliferación va a ser alta y la posibilidad de que las larvas desarrollen a finalmente pupa y adulto van a ser mucho más altas también. Esto es lo que vemos acá, es lo que les decía, ¿no? Esta postura, si se quiere, en grupos, agrupadas de 20 o 30 huevos que van a terminar en varias posturas de dar ese total de huevos y a partir de lo cual mencionamos en su momento el potencial biótico.
poseen metamorfosis completa. Y esto no es para que salgamos entomólogos de esta charla o terminemos de entender desde la biología cuál es el proceso de metamorfosis de manera exhaustiva, sino que simplemente refrescarlo para que entendamos que son insectos con metamorfosis completa, son holometábolos. Hay un estadio de huevo, estadios de larvas y estadios de pupas, ¿sí? Cada uno con su característica. Son larvas muscoides, larvas acéfalas, donde el extremo abusado es el extremo donde están las mandíbulas. Eso que se ve detrás en la parte caudal, que parece para algunos los ojitos, no son ojos, simplemente son los espiráculos respiratorios caudales. No tienen patas, hay simplemente unos pseudópodos. ¿Por qué? Porque no necesitan desplazarse, porque están precisamente siendo criadas en lo que es su residuo orgánico, su medio de vida. Y después finalmente las pupas cerradas, cuartactas, donde no se ve ningún tipo de esbozo del futuro insecto adulto. ¿Y por qué hablamos de metamorfosis completa? Porque claramente acá se identifica, estamos partiendo de huevos, un estadio larval que nada tiene que ver con los adultos, a diferencia de insectos con metamorfosis incompleta, donde los estadios juveniles y los adultos difieren, a grosso modo, de la existencia o no de alas. Pero en este caso, los estadios juveniles, que son las larvas, nada tienen que ver con los adultos. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque cuando estamos en presencia de insectos con metamorfosis completa, las estrategias de control suelen estar enfocadas al control del estadio juvenil, que va a estar en un sustrato, en materia orgánica con alto contenido de humedad, y al control del adulto, que va a ser de vida aérea, que va a pasar gran parte del tiempo volando, y en ocasiones se va a estar posando en determinadas superficies, generalmente atraído a veces por la coloración, a veces al resguardo de las corrientes de aire, y a veces en favor de la temperatura, pero son cuestiones que hay que considerar. A grandes rasgos ya podemos diferenciar estrategias de control que van a ser diferenciadas para control del estadio juvenil y para control del adulto. Esto es un dato no menor. En general, cuando hablamos de insectos, hablamos de una pirámide poblacional. Y cuando hablamos de insectos con metamorfosis incompleta, más aún, ¿por qué? Porque tenemos que reforzar el concepto de dónde se van a estar creando los distintos estadios. Si ustedes quieren, de manera de sintetizarlo, cuando hablamos de mosca doméstica, vamos a hablar de que la base de la pirámide es la oviposición, es la cantidad y la presencia de huevos en el ambiente, que van a representar un 40%. En el caso de las larvas un 30%, en el caso de las pupas un 20% y en el caso del adulto un 10%. Ahora bien, alguna vez uno me dijo, ¿qué es lo más importante? Si yo veo que tengo un 40% de huevos, bueno, voy a ir a controlar los huevos, que es lo de mayor proporción. Pero la realidad es que esto es biología. Las poblaciones de insectos son dinámicas. Yo no tengo en un momento determinado del año solo huevos y después solo larvas y después solo pupas y finalmente adultos. En todo momento, durante esos 6 en estas latitudes, ¿no? En la Argentina, si nos vamos más hacia el trópico, esos picos poblacionales se planchan y hay moscas todo el año. Lo cierto es que en los países donde padecemos otoño e invierno riguroso, en general las poblaciones de moscas están más o se manifiestan con mayor proporción en primavera-verano. Entonces, lo que decía es, no tenemos un estadio en un momento y el siguiente en otro. En todo momento, cuando las condiciones de temperatura y humedad se dan, vamos a tener huevos, vamos a tener larvas y vamos a tener pupas. Y son las superposiciones de generación. Entonces, ¿cuál de estos estadios es más importante? Son todos exactamente igual de importantes, porque pese a que los huevos son los que ocupan la mayor proporción de esa pirámide, el 10% de adultos son los que promueven esas oviposiciones. Por lo tanto, son el motor de multiplicación sostenido en el tiempo. Conclusión, más allá de que el 90% de la pirámide esté representada por estadios juveniles, no podemos descuidar la proporción de adultos, que son los que mantienen la oviposición y los que mantienen el pool de larvas en los medios de cultivo o en los sustratos de cría. ¿Qué quiero decir? Que cuando planteemos estrategias de control, no podemos descuidar el control de estadios juveniles, pero tampoco el control de adultos. Respecto a la alimentación, son omnívoras, se van a alimentar de cualquier cosa, con la gran diferencia de que, como vemos ahí, las larvas, los estadios juveniles, tienen estructuras mandibulares, tienen un aparato bucal masticador, por lo tanto,
cualquier, insisto, materia orgánica les va a permitir, con el contenido de humedad adecuado, proliferar. Entonces, ¿dónde se van a criar? En los ambientes de producción avícola, tanto en ponedoras como en parrilleros. El guano, los sustratos, la cama, en el caso de los pollos parrilleros. En el caso del alimento disponible para las aves, tanto en ponedoras como parrilleros, son fuente de alimentación para que las moscas se alimenten. Tanto los adultos como los estadios juveniles. ¿Dónde se van a criar también? En basurales a cielo abierto. ¿Y por qué digo esto? Porque con el correr del tiempo los cascos urbanos se expanden. Después vamos a ver un slide un poquito más específico sobre eso. Y el acercamiento entre zonas urbanizadas y las zonas históricamente productivas es más grande. Entonces, muchas veces se pueden estar criando las moscas en la producción, en el ámbito de producción intensiva, pero muchas veces también se pueden estar criando en basurales a cielo abierto. Y empieza a haber cruzamiento, y empieza a haber, si se quiere, contaminación cruzada entre basurales y sitios de producción pecuaria. Y es ahí uno de los grandes paradigmas que tienen que ver con la bioseguridad, ¿no? Como también las moscas son muchas veces un problema, no por los patógenos que puedan transmitir desde el ámbito de producción a los cascos urbanizados, sino también al revés, desde los basurales a cielo abierto a los sitios de producción. Bueno, el manejo de los residuos orgánicos claramente en esto es sumamente importante. ¿Y por qué? Porque las moscas tienen una altísima capacidad de vuelo. Nosotros sabemos que son individuos que están preparados para volar de 30 a 50 kilómetros, que normalmente no lo hacen y no se desplazan más allá de los 200 a 500 metros desde su sitio de cría. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Porque en el lugar a partir del cual han sido criadas tienen todas las necesidades cubiertas. Agua, alimento y el refugio que requieren en determinados momentos del día. Esto es lo que les hacía referencia hace un ratito. ¿Y por qué les digo esto? Porque más allá de que lo hemos mencionado como un gran o como una de las plagas que puede ser un problema para la salud pública, el gran disparador de acciones, tanto de productores como de organismos de gobierno, como regulatorios, ¿no? Como municipios, SENASA en muchas ocasiones, los propios encargados de planta y demás, suelen establecer estrategias de control, si es que no las tienen establecidas por programas sostenidos en el tiempo. ¿Cuándo? Cuando hay denuncias. Y las denuncias de la gente no tienen que ver con problemas sanitarios. No es que la gente dice, uy, esto está lleno de moscas, la carga de patógenos que traen las moscas y demás. A la gente lo que le molesta es salir a comer un asado un día domingo o salir a disfrutar del espacio verde y estar con las manos alejándose las moscas o que las moscas no se les posen sobre la comida. Pero no necesariamente porque lo relacionan con un problema de salud pública, sino porque lo relacionan con una molestia. ¿Y dónde están los grandes inconvenientes? Hoy, en los countries, en los espacios verdes abiertos en los cuales hay construcciones y se han desarrollado barrios cerrados. ¿Por qué? Porque las zonas productivas suelen ser las mismas. Las granjas avícolas, ya sean parrilleros o ponedoras, están instaladas desde hace muchísimos años en el mismo lugar. Lo que ha crecido es el ámbito urbanizado. Y el problema no son los ámbitos de producción pecuaria, el problema son los countries, los barrios cerrados y las urbanizaciones. Pero ¿de quién es la culpa? Lamentablemente, del productor, de quien produce el alimento, de quien es parte de la cadena agroalimentaria. Como no nos podemos escapar de este estigma, entonces es la industria la que está obligada a permanentemente implementar acciones y estrategias de manejo integrado. El esquema este slide que están viendo, lo que describe es lo que está ocurriendo. Históricamente, las zonas productivas estaban a 100, 150, 200, a veces 500 kilómetros de donde estaban las zonas urbanizadas. ¿Por qué lo describimos entre 60 y 100? Porque obviamente, bueno, sí, las zonas que históricamente están a 500 kilómetros de una zona urbanizada, difícilmente terminen conviviendo con espacios o countries o barrios cerrados desarrollados en lo inmediato. Sí es un problema para los primeros cordones urbanos, en lo que es Buenos Aires, por ejemplo, lo que a mí se me ocurre en primera instancia, en la zona de Bransen, en la zona de Cañuelas, donde por ahí
antes el desarrollo urbano no era tan alto, pero ahora sí, y donde en esos barrios cerrados empieza a haber quejas a partir de los ámbitos productivos que están desde hace 30 o 40 años. Entonces, a partir de ahí es que hay que hacer más eficientes y ser más cuidadosos en cuáles son las estrategias que se implementan. Bien, dicho esto, nosotros lo que visualizamos desde el concepto del manejo integrado es que no es más ni menos que un protocolo, es como un manual de procedimiento. Uno no habla de recetas, no hay recetas para hacer control de moscas. ¿Por qué? Porque la época del año la estrategia no es necesariamente la misma, porque dependiendo de la zona geográfica, las estrategias a implementar no lo van a hacer, dependiendo de la cantidad de galpones, dependiendo de si son parrilleros o ponedoras tampoco lo es, dependiendo del nivel de densidad de población, dependiendo de la cercanía con los ámbitos urbanos tampoco lo van a hacer. Lo que sí nosotros tenemos que cumplimentar son determinadas estrategias. Y la primera de ellas es la inspección. Es entender dónde se están generando las moscas. ¿Se están generando en mi granja? ¿Dónde? ¿En qué sustrato? ¿En el alimento húmedo, en la cama o en el guano? Cuando lo estoy estivando, ¿hay una alta densidad de larvas o no la hay? ¿Dónde hay mayor presencia de larvas? Bueno, ¿dónde veo moscas? Las moscas las veo de manera, si se quiere, equivalente en cuanto a su distribución en los espacios o las veo más focalizadas. Bueno, obviamente, para tener toda esta información, la inspección es sumamente importante y el monitoreo es clave. Ya sea que es un monitoreo inicial, como figura acá, o un monitoreo sostenido en el tiempo, que muchos le dicen vigilancia, nosotros lo que tenemos que tener bien claro es cuál es la densidad real de moscas en mi granja, en mi espacio productivo. ¿Ha sido constante a lo largo del tiempo? ¿En la temporada es igual o hay picos determinados? ¿Influye lo que estoy haciendo? Es decir, las estrategias de control que voy a implementar, ¿tienen un impacto positivo en la densidad de población? ¿Tiende a disminuir? Porque nosotros sabemos que trabajamos en ámbitos productivos donde el nivel de moscas cero es inviable. Ya sea porque se están criando y estoy implementando buenas estrategias de control y las llevo a niveles de densidad poblacional muy bajo, o porque también están viniendo de granjas contiguas o hasta inclusive, como mencioné, de basurales a cielo abierto. Pero lo que sí nosotros tenemos que hacer es mantener el monitoreo, mantener los centinelas, esas estrategias que a mí me permiten determinar los niveles de densidad de población. La planificación claramente va a venir de la mano de una buena inspección y el buen manejo de la información en ese ámbito. El ordenamiento del medio es modificar de la mejor manera posible las condiciones ambientales para que las moscas no encuentren todas las opciones que les permiten permanecer y proliferar con alta eficiencia. En ámbitos de producción es complejo porque uno sabe que las moscas van a estar presentes. No se trabaja en sistemas hermetizados al 100%, por lo tanto, ni siquiera los sistemas de blackout nos garantizan la imposibilidad, o mejor dicho, nos garantizan la impermeabilidad absoluta a que las moscas ingresen y encuentren sitios de crianza. El control físico son muchas de las estrategias que vamos a utilizar y vamos a mencionar. El control químico, que lo hay, y el monitoreo, que es sostenido en el tiempo. También el monitoreo, y acá fíjense que les puedo decir las dos cosas, ¿no? Podemos hablar de un monitoreo durante la planificación o un monitoreo inicial durante la inspección. No importa en qué etapa lo hagan, lo importante es que sostengan en el tiempo estrategias de monitoreo. Después lo vamos a ver a través de las drop cards o de las tarjetas de deposición, a través de placas adhesivas, a través de baldes trampa, pero lo importante es que nosotros tengamos un número de referencia a partir del cual referirnos, valga la redundancia, cada vez que establecemos estrategias de manejo y queremos determinar si lo que estamos haciendo tiene un efecto positivo en disminuir la densidad de población. Fíjense que acá hablamos de prevención y control. Todo lo que está en verde son aspectos preventivos. Es todo lo que nosotros podemos hacer y cómo podemos influir positivamente sobre el ambiente para que las moscas, aunque nosotros sabemos que van a estar, no encuentren las condiciones tan fácil como para proliferar en ese ambiente. Las estrategias de control aplicadas per se, las curativas, que son las que aparecen en azul, que son las que nos van a permitir, ya sea por adherencia en una trampa mecánica, por captura en una trampa balde
o por control químico vamos a estar controlando estadios juveniles y fundamentalmente también estadios adultos. Fíjense que acá aparece el control biológico. ¿Por qué lo menciono? Porque en la avicultura en particular, estamos en la Argentina, donde el INTA durante mucho tiempo ha trabajado en estrategias de control biológico y aún lo siguen haciendo, y no solamente el INTA, existen biofábricas en la Argentina que se trabaja con parasitoides. En el caso de moscas, por ahí tal vez los más difundidos, donde hablamos de Sphalangia, hablamos de Moxidifurax. En realidad es una estrategia de control, pero ¿por qué la pongo en un escalón aparte? Porque en realidad si estamos haciendo control biológico y estamos trabajando con todas las estrategias de prevención que tienen que ver con el manejo de residuos orgánicos, con el ordenamiento del entorno, con la educación de la gente para que maneje mejor el espacio productivo, no vamos a hacer control químico. ¿Por qué? Porque en general va en detrimento de la estrategia de control biológico, que es la liberación inundativa de parasitoides. En nuestro caso nos vamos a enfocar en cómo y cuándo estratégica y quirúrgicamente, implementar las estrategias de manejo de control químico que sí se pueden implementar en un programa donde exista manejo del residuo orgánico para disminuir la proliferación de larvas, pero que no va a ser tan compatible con el manejo del control biológico y con la liberación inundativa de los parasitoides, que bien sabemos que son efectivas, son eficientes también, pero que el impacto, cuando los niveles de densidad de población son tan altos, no siempre es suficiente para disminuir a niveles manejables la densidad de población. Hablábamos del monitoreo inicial, ya sea a nivel interior o exterior. Cuando digo interior, es interior de los galpones o exterior. Si estamos hablando de una planta de incubación, es igualmente aplicable, pero en general, en esos casos, estas estrategias de control son más para exterior que para interior. En un galpón avícola sí puedo usar un balde, sí puedo usar una placa adhesiva, tanto dentro como fuera. En una planta de incubación, por ejemplo, uno de los ejemplos, va a ser o van a estar destinadas más al exterior. ¿Por qué decimos que sirven para monitoreo? Porque están generando captura. En la medida que yo pueda contabilizar de manera ágil la cantidad de moscas adheridas o la cantidad de moscas capturadas dentro de un balde, voy a estar teniendo una referencia que puedo cuantificar y puedo anotar en una planilla. Siempre que utilicemos estos implementos como elemento de monitoreo, lo que tenemos que tener bien claro es que los periodos de tiempo en los cuales voy a evaluar la captura y los periodos de tiempo que van a pasar entre un monitoreo y el otro y la ubicación de esas trampas tiene que ser la misma, si no, no son datos comparables, ¿sí? Y ahí empezamos a desplazar errores de conteo o de contabilización que terminan haciendo que el dato no sirva. Las famosas tarjetas de drops o los drop cards o las tarjetas de regurgito y oviposición. ¿Cuál es la gran diferencia con las anteriores? ¿Cuál es la gran diferencia con esto? En realidad es un método indirecto, porque estamos contando regurgito y deposición de una mosca que puede ser reiteradas oportunidades de un mismo individuo o pueden ser de varios. Es muy utilizado, es muy práctico. En la Argentina no hace tanto tampoco se viene trabajando en sistemas automatizados de conteo. Se ha trabajado en cuanto a el tamaño y el lugar en el cual se posan o se apoyan, mejor dicho, o se cuelgan esas tarjetas para entender cuándo funcionan mejor. Es decir, se ha eficientizado mucho el uso de las tarjetas, pero también es cierto que es un método de control indirecto, a diferencia de que por ahí no es tan ágil, pero estos métodos, si uno toma una modalidad sostenida en el tiempo de conteo, es conteo directo y nos permite también establecer niveles de densidad de población. Después lo vamos a ver un poco más en detalle. En el caso de los elementos de monitoreo para ámbitos cerrados, acá sí, frigorífico, plantas de incubación, plantas de acopio de huevo o de procesamiento, etc., las trampas de captura de atracción lumínica, donde hay un tubo, una fuente de energía ultravioleta que genera atracción por refracción de luz, y en este caso las trampas adhesivas, que son las que terminan capturando la mosca que es atraída por esa luz ultravioleta. No se usan los insectocutores. Si alguno los tiene instalados, vaya pensando en dejar de utilizarlos. ¿Por qué? Porque precisamente el insectocutor, que atraía también por luz ultravioleta, lo que genera por descarga eléctrica es la explosión del insecto. Entonces existe la contaminación cruzada a partir de la explosión de ese insecto y de
la caída de distintas partes de ese insecto en un alimento que puede estar siendo procesado en un ámbito productivo. Las características propias de una trampa de luz, que son las luces ultravioletas, en general, esto que ven aquí, que es una banda de teflón, lo que indica es que ese tubo está forrado en teflón y que se denominan shatterproof o antiestallidos. ¿Por qué? Porque ante una descarga, ante una caída y demás, no va a haber una explosión y no va a haber dispersión de vidrio posiblemente a ningún alimento que pueda ser procesado en ese ámbito. Y lo otro que es importante en estas trampas de luz es la placa adhesiva que va por detrás. Después, marcas y calidades, las hay muchas. Lo importante en este sentido es que cuando las utilicen siempre de paredes hacia adentro, alejadas de fuentes naturales de luz, porque si no van a estar creando competencia. Lo ideal, el rango de colgado es de 1,20 a 1,50, que tiende a tener relación con la altura de vuelo elegida por las moscas. Y lo que es sumamente importante es el corazón de estos equipos, que es el tubo. Si los tubos son chinos de mala calidad, la emisión no va a ser la correspondiente. Entonces tienen que recurrir a tubos que sean de marca, en lo posible, Philips, Sylvania o los que sean, o Quantum, que realmente emitan la longitud de onda necesaria para atraer a los insectos. ¿Por qué es importante monitorear? Y esto es sumamente relevante para que ustedes lo consideren. Porque lo cierto es que en el día a día, en una producción avícola, uno tiene un montón de inconvenientes, muchos más pesados a veces que las propias moscas. Yo hablo de moscas, nosotros de alguna manera diseñamos programas de manejo de este tipo de plagas, y ustedes tienen un montón de otros inconvenientes. La productividad de los galpones, otras plagas que hay presentes, enfermedades, programas de vacunación, programas sanitarios integrales, la calidad de la alimentación, la planta productora de alimentos, digamos, es un sinfín. No me voy a poner a enumerar cuestiones que quien está de alguna manera vinculado a la producción avícola las manejan inclusive mucho mejor que yo y saben todas esas preocupaciones que tienen en el día a día. Pero si nos enfocamos en estos 45 minutos de charla en las moscas, ¿por qué es importante monitorear? Porque es la única forma de saber cuál es el problema, cuán grande es el problema. Si yo voy a una granja, digo, sí, está lleno de moscas, me tapo la boca porque no puedo hablar de la cantidad de moscas que hay, o puedo ir y sacarme las moscas de encima, o puedo ir y ver que hay presencia de moscas. Así todo, de manera ambigua, poco específica, fíjense que yo hablé de 3 situaciones diferentes, donde hay una carga de moscas y yo la visualizo, donde hay moscas que me las tengo que espantar porque ya me molestan, y lugares donde no puedo hablar si no me tapo la boca o si no uso un barbijo, hoy que están de moda. ¿Por qué? Porque la densidad de moscas es tan grande que tienden a meterse en mi boca. Entonces, ¿por qué es importante entenderlo? Si uno no hace nada, uno produce huevos o carne de ave y lo que está viendo es que hay moscas. Si uno no hace absolutamente nada para su control, esta curva que están viendo acá es lo que va a ocurrir naturalmente. Los picos poblacionales de insectos a lo largo del tiempo se manifiestan solos. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo uno ve un pico? Cuando las condiciones de competencia por espacio y alimento están llegando al máximo, pero entonces es donde la proliferación de la especie también es máxima. Cuando esa competencia llegó a su límite y cuando ya hay tantos individuos por centímetro cuadrado, si se quiere, es donde empieza a caer y a autorregularse. ¿Qué es lo importante de monitorear? Lo importante de monitorear es conocer cuándo se dan estos picos, pero además en un programa de manejo integrado donde uno empieza a establecer tratamientos, y en este caso aplíquenlo a cualquier situación, no importa si es un tratamiento biológico o un biotratamiento, donde estoy usando, por ejemplo, parasitoides, no importa si es un tratamiento físico o mecánico, o si es un tratamiento químico, o la combinación de los físicos y los químicos, o la combinación de los físicos con los biológicos. Lo que no vamos a hacer en general es combinar químicos con biológicos, salvo en situaciones muy particulares y donde se maneje muy diferenciado el espacio de tratamiento, pero en general no ocurre. Lo que quiero decir con esta imagen que es que en la medida que nosotros empecemos a establecer tratamientos, vamos a estar impactando
idealmente de manera positiva, es decir, vamos a tener un efecto positivo sobre la densidad de población. Las vamos a estar controlando, ¿eh? No importa, insisto, si es biológico, físico o químico. Estamos ejerciendo, implementando estrategias de control. Entonces vamos a estar disminuyendo la carga de moscas, porque estamos accionando sobre estadios juveniles y adultos, idealmente, y la cantidad de moscas disminuye. Ahora, ¿cómo se los muestro yo? La única forma es contabilizando. Entonces, los monitoreos, los elementos de monitoreo, una placa adhesiva o un balde trampa, es lo que a mí me permite, o una tarjeta de deposiciones, es lo que a mí me permite medir esos niveles de densidad de población. ¿Y por qué yo los establezco antes de los tratamientos? ¿Sí? ¿O por qué el primero, al menos, tiene que estar antes del tratamiento inicial? Si yo soy una empresa que brindo servicios de control de plagas y me contrata por primera vez un productor avícola, yo lo primero que voy a hacer antes de hacer absolutamente nada desde el punto de vista del control es establecer un sistema de monitoreo. ¿Para qué? Para saber cuál es mi línea de partida. ¿De dónde parto? ¿Estoy partiendo de 100 millones de moscas? ¿Estoy partiendo de 10 millones? ¿O estoy partiendo de 100.000 moscas? Esto que puede parecer una tontería es una cuestión sumamente relevante. Porque también es el único documento que uno va a tener a lo largo del tiempo para demostrar a un organismo de gobierno, a SENASA, al municipio, al propio productor, bueno, que lo que uno está haciendo, pese a que sigue visualizando moscas en el ambiente, tiene un impacto muy positivo. ¿Por qué? Porque, insisto con esto, el exterminio no existe. Moscas siempre va a haber. Lo que nosotros tenemos que pretender es implementar las estrategias de control que tiendan ¿a qué? A disminuir la densidad de población. Y eso es lo que cualquier auditor que se precie de serlo va a requerir. Mostrame las gráficas de incidencia, mostrame cuáles son las estrategias que estás implementando y mostrame también a partir de qué dato vos decís que lo que estás haciendo tiene un efecto positivo. Entonces, cada vez que uno pretenda inclusive comparar estrategias de control distintas, tiene que sí o sí monitorear. Bien, dicho esto, y enfocándonos nuevamente en el primer escalón, que es la inspección, ¿dónde vamos a inspeccionar? En la cama, en el guano, en los sitios donde nosotros ya sepamos que hay alto contenido de materia orgánica y humedad, y las larvas pueden estar presentes, ¿sí? Fíjense lo que habla acá, la planificación, el diseño del programa. Y en el diseño del programa, una vez que uno ya determinó dónde están los estadios juveniles criándose y los adultos, que obviamente los vemos en vuelo, bueno, voy a establecer el programa de monitoreo inicial. Lo voy a hacer con placa adhesiva, lo voy a hacer con balde, lo voy a hacer con las tarjetas, lo voy a hacer con los 3 elementos interactuando. Bueno, lo que tienen que tener claro es que el programa de monitoreo tiene que usar un elemento determinado, tiene que estar distribuido siempre en el mismo punto para utilizarlo como un centinela y tiene que utilizarse el mismo intervalo de tiempo. Voy a monitorear las moscas que capturo en una placa adhesiva a los 7 días. Bueno, si quiero usar la trampa 1 como un elemento de monitoreo, cada 7 días voy a tener que estar utilizando ese periodo de captura. ¿Qué quiero decir? ¿Quiero utilizar un balde como elemento de monitoreo? Bueno, es el balde 16. ¿En qué periodo de tiempo voy a utilizar la captura? Bueno, durante una semana. Ok, este mes, en todas las trampas mosca, dejo pasar una semana, hago el vaciado y el pesado de esa cantidad de moscas como para establecer que en esa trampa establecí un punto de monitoreo. Acciones de mejora para los residuos orgánicos. ¿Qué se puede hacer? La avicultura históricamente trabaja con desecantes, trabaja con la remoción más o menos rápida de esos residuos, el cambio parcial de la cama. Hay un montón de estrategias que hacen a que los residuos orgánicos generados por el propio proceso productivo no sean tan aptos para que las moscas proliferen. Reparaciones y modificaciones edilicias, sobre todo en lo que tiene que ver con los ámbitos de acopio de huevo, lo que tiene que ver con las plantas de faena, etc. No necesariamente específicamente destinados al galpón de ponedoras o de parrilleros. La implementación de barreras físicas, que lo vamos a ver también, y la determinación de sitios de aplicación de distintas formulaciones y o trampas para el control de adultos y el control de larvas específicamente.
Y por último, establecer el programa de vigilancia, que es sostener en el tiempo los elementos de monitoreo e ir recopilando mediante la toma de datos cuántos individuos se capturan. Fíjense, un tema no menor, el manejo o el ordenamiento del medio, el manejo de los residuos. No es lo mismo esta imagen que esta, donde no hay exposición. En el caso de las granjas avícolas es imposible que la mosca no encuentre una fuente de alimento, pero sí en los frigoríficos, sí en las plantas de incubación, sí en las plantas de procesamiento de huevo. Parte del ordenamiento del medio es agua disponible, las aves siempre la necesitan, pero los picos que pierden, que humedecen el sustrato, siempre van a ser un elemento de predisponente. La limpieza, se caen huevos al piso, hay animales muertos, ¿con cuánto nivel de frecuencia hago la remoción de esos residuos orgánicos? El control físico, parte de eso es el apilamiento, el compostaje, el o la biopasteurización. En ese caso, el amigo Larry Perdomo, un amigo, colega veterinario, no colega porque sea veterinario, porque yo no lo soy ingeniero zootecnista, pero sí colega por dedicarse al manejo de plagas con alta eficiencia y donde el manejo del residuo orgánico, donde la elevación de la temperatura no solo tiene un gran efecto sobre patógenos, sino que también lo tiene sobre las plagas. En general, en el apilamiento, las plagas insectiles, tanto al Phytobius como en el caso de mosca, tiende a migrar hacia la periferia de esas pilas, y donde además también las dejan mucho más expuestas frente a las aplicaciones posteriores que se pueden llegar a querer hacer con una pulverización. Fíjense, el control físico, a partir de trampas mecánicas, en este caso trampas cebadas, una trampa con un cebo sólido que va a fermentar con el correr de los días y donde se va a generar una atracción sumamente importante. Ni más ni menos que un procedimiento habitual, donde uno va a utilizarla como un elemento de monitoreo a partir de la reposición de los cebos y del reposicionamiento de la trampa en un mismo ámbito. Fíjense que no es menor el dato, acá para no entretenernos mucho con esto y porque el tiempo empieza a apremiar, fíjense que 1 kilo de moscas a grandes rasgos representa 100.000 individuos, y donde 50.000 son hembras, y donde cada hembra decíamos que podía poner 200, 300 huevos. Si nos paramos en ese mínimo de 200 huevos, estamos hablando de que un individuo puede generar hasta 1 billón de moscas. Biológicamente esto es incalculable, pero es una referencia numérica que uno tiene que tener en cuenta de lo que implica no tomar acciones correctivas en un espacio. Si uno no acciona sobre las moscas, tanto en el control de adultos como en el control de juveniles, bueno, difícilmente vaya a tener programas eficientes de control en el tiempo. Fíjense, en este caso un muestreo, ¿no? Es relevante el dato porque estamos hablando de que 1 kilo representaba 1 billón de moscas. Bueno, acá estamos hablando de que un solo balde en 60 días tiene la posibilidad, en 12 días, fíjense los muestreos, ¿no? Cada 12, 24 y 36 días, la cantidad de moscas que pueden capturar. Estamos hablando de 20, 30 kilos de moscas. Entonces, es sumamente importante que ustedes consideren, bueno, cómo hacer controles más eficientes. Y esto tiene que ver con el manejo del espacio, la implementación de estrategias físicas de control y el uso quirúrgico específico de elementos de control químico. Las trampas adhesivas son un elemento de control físico. Fíjense en esta imagen. Si por cada cantidad de moscas que uno captura asume que el 50% son hembras, bueno, tengan en cuenta rápidamente lo que implica desde el punto de vista del control. Cortinas de aire en frigoríficos, en plantas de tratamiento de huevo, en plantas de acopio. Bueno, uno tiene que conocer que las cortinas de aire impiden el ingreso de moscas, por lo tanto impiden que las moscas también encuentren fuente de alimentación. Flujos laminares de aire con 8.7 metros por segundo y cubriendo la totalidad de la abertura que esté expuesta al exterior. Eso es una cortina de aire bien constituida. En este caso, una cortina plástica, donde tiene que haber superposición entre bandas. Mosquiteros, que van a impedir que las moscas ingresen a plantas de manipulación de alimentos o frigoríficos. El control químico. Lo que tenemos que tener en cuenta en el control químico es el uso específico de productos para control de larvas y para control de adultos. ¿Por qué digo esto? Porque si uno hace referencia al ciclo de vida, esa metamorfosis completa que dijimos, bueno, estamos viendo que hay huevos, hay larvas, hay pupas y finalmente adultos.
No hay productos que sean ovicidas, no hay productos que penetren el corion del huevo, pese a que algunos lo dicen o se utiliza desde el punto de vista del marketing. No hay productos que atraviesen la compleja matriz del corion del huevo de un insecto, por lo tanto no va a haber daño embrional. Lo que puede haber en el mejor de los casos es un efecto insecticida temprano. ¿Por qué? Porque la larva emerge en ese sustrato en el cual estaban los huevos y queda un resto de insecticida. Sí vamos a poder hacer control de larvas, no vamos a poder hacer control de pupas, salvo que sea control mecánico por ruptura, y sí vamos a hacer control de adultos. Entonces, finalmente, las herramientas de control químico las vamos a dejar referidas a control de larvas y a control de adultos. Lo que tiene que ver con los reguladores de crecimiento, los IGR que ustedes conocen y que históricamente se utiliza la siromacina en la avicultura. Hay también las piridinas y las benzoilureas, lo que tiene que ver con el piriproxifen, lo que tiene que ver con el lufenurón, productos sumamente específicos que van a actuar sobre los estadios juveniles y que van a cortar verdaderamente los ciclos de vida. ¿Dónde los vamos a aplicar? En los sustratos donde sabemos que las larvas se están criando. Se aplican con equipos manuales, sin ninguna inversión altísima en tecnología. Yo hice una inspección y veo que hay focos de crianza. Ahí voy a poder aplicar el producto porque su alta especificidad va a hacer que actúe exclusivamente sobre los estadios larvales de moscas, en este caso. En el control de adultos hay concentrados emulsionables, hay suspensiones concentradas. Concentrados emulsionables que son los que ustedes aplican con mochilas, motomochilas o equipos de nebulización para controlar el adulto en vuelo. Suelen utilizar para eso concentrados emulsionables, los productos de base oleosa que se ven como si fueran aceites, conteniendo piretroides u organofosforados en algunos casos, y en el mejor de los casos con butóxido de piperonilo, con los sinergistas, donde van a poder lograr volteo en la aplicación de contacto que estén generando. Y las suspensiones concentradas, que son los productos que no son tan olorosos y que son más blanquecinos y que les van a permitir tratar superficies en las cuales uno de antemano sabe que las moscas se van a posar. Y finalmente los cebos mosquicidas, granulados o en polvo mojable, que tienen además algunos aditivos que generan sinergismo y atracción, que son el Z9-tricosene o el muscalure, históricamente conocido, que va a hacer que la mosca se sienta atraída, se alimente y enseguida sea controlada por ingestión de esos productos. Como decía, los concentrados emulsionables, ideales para generar volteo por contacto, y las suspensiones concentradas para generar, mejor dicho, efecto insecticida por posado, por contacto en la superficie tratada. Las grandes diferencias entre las formulaciones, los concentrados emulsionables que suelen sobrenadar y las suspensiones concentradas que van a decantar si es que no tienen la agitación adecuada. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando uno utiliza una suspensión? Como la suspensión concentrada contiene el ingrediente activo en suspensión en su núcleo y es en base acuosa, una vez que evapore el agua que uno está utilizando como vehículo para formar el caldo insecticida, esos cristales de ingrediente activo van a quedar biodisponibles, y de ahí que si están bajo cubierta, si la lluvia no genera lixiviado en este caso, bueno, van a quedar biodisponibles para que las moscas se posen sobre las superficies y finalmente exista contacto. Los cebos mosquicidas en polvo, muy atractivos, sinergizados con fuentes de alimentación y con el Z9-tricoseno, como les decía, y que van a generar idealmente un efecto tóxico sobre el individuo que le está consumiendo, la mosca en este caso, y que a partir de sitios de aplicación, bueno, uno inclusive en este caso la imagen que están viendo, que son placas de aplicación para no terminar tratando con mosquicida las distintas estructuras del galpón, sino que generamos estos espacios en los cuales se pueden aplicar los productos. Y en el mejor de los casos, fíjense que hasta inclusive placas externas al galpón, que uno las puede pintar con bandas amarillas, que también generan atracción por refracción lumínica, por refracción de la luz natural del sol, y que las puede utilizar esos paneles para aplicar o un insecticida o un cebo mosquicida. Entonces la mosca atraída por la refracción de la luz se va a posar y va a ser controlada por el insecticida, o bien se va a posar y se va a alimentar del cebo alimenticio y también va a estar siendo controlada, en ese caso, por efecto de la ingestión del cebo alimenticio.
Bueno, distintos tipos de cebaderas en las cuales se van a utilizar fundamentalmente gránulos, en este caso sino los polvos mosquicidas, salvo que utilicen el polvo mosquicida en una fase de sopa. Cuando uno prepara el polvo mosquicida en partes iguales con agua, bueno, ahí lo puede o pincelar o disponer en este tipo de cebadera, sobre todo si quiere, o en bateas, como para que la mosca atraída termine quedando ahí contenida. Las aplicaciones, tanto de insecticidas líquidos como muchas veces también de cebos mosquicidas, que les van a permitir cilindros de pulverización manual, sin ningún tipo de tecnología de vanguardia, hacer aplicaciones eficientes donde lo requieran. Las motomochilas muy utilizadas, ¿por qué? Porque tienen mucha capacidad de trabajo en cuanto a que no requieren que uno esté generando presión manual, sino que simplemente por el motor lo hacen y terminan siendo sumamente eficientes. Y finalmente los equipos más pesados, las termonebulizadoras, que generan nebulización, en este caso termonebulización, exclusivamente para control de adultos, ¿no? Los equipos manuales o más manuales permiten hacer control de estadios larvales y adultos, mientras que las termonebulizadoras, como en este caso, se utilizan para control de adultos, nebulizadores eléctricos para aplicaciones indoor o dentro de estructuras, plantas de incubación o bien frigoríficos y demás, si es que uno tiene que realizar una aplicación. Y finalmente equipos pesados, en este caso no porque ningún productor avícola los vaya a consumir, sino porque tienden a ser equipos más utilizados a nivel de organismos estatales, municipios, que saben que en los ámbitos de producción pecuaria tienen que ocasionalmente generar aplicaciones para control de adultos en vuelo. Bueno, eso ha sido todo. Me he excedido unos minutos, pido disculpas, pero bueno, quedamos abiertos a preguntas que puedan surgir en torno a lo que acabamos de exponer. Muchas gracias en nombre de Chemotécnica y esperamos que sea de utilidad la charla de manejo integrado de mosca.